Muy bien, colegas, entonces permítame presentarles a nuestra especialista, Anita Silva. Ella tiene muchos años ya de experiencia, no solamente en la editorial, sino trabajando también en diferentes proyectos con el Ministerio de Educación. Entonces, es un gusto presentarlas. Anita, buenas tardes. Buenas tardes, Magali, ¿cómo estás? ¿Me Bien, escuchas estimada. bien? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchas sí, bien? se te escucha, así que ya estamos listos. Bien, qué gusto. Buenas tardes a todos los maestros que se conectan y bueno, con muchas ganas de poder compartir esta experiencia del trabajo de proyectos. Agradezco también a Santillana que me permite compartir esta experiencia que ya mencionabas, hemos ido validando a lo largo de bastante tiempo en los diferentes programas que se han ido dando, ¿no? De capacitación a los maestros. ¿Me escuchas, Magali? Sí, estimada, solamente estamos esperando ya observar tu pantalla. Ya, ahora sí. Ahora A sí vamos. ver, te lo vuelvo a enviar, ¿sí? Sí, está ya a pantalla. A ver, vamos a volverlo a compartir. Ok, A vamos a ver. ver, ¿aceptas? Ya, acepté. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Ah, listos, ya estamos. bien, Magali, muchas gracias. Como comentaba, hay ya cierta experiencia en este trabajo de proyectos a lo largo de los programas de capacitación que hemos realizado en compañía de algunas instituciones formadoras y también del ministerio. Y queremos, pues, en esta oportunidad poder compartir esa experiencia, fortalecer el trabajo de los maestros, a quienes también agradezco por su vocación y compromiso de estar el día de hoy acompañándonos. Y la mirada del trabajo de proyectos es la que ahora también se nos pide de poder ir fortaleciendo en estos tiempos que estamos en un trabajo no presencial, ¿no? Con nuestros estudiantes. Bien, he organizado el trabajo en 3 momentos a lo largo de la presentación. Primero vamos a dar los lineamientos generales para poder entender la lógica de construcción del proyecto. Nos vamos a centrar dentro de los 3 tipos de proyecto que nos orienta el Ministerio, tenemos el proyecto de indagación, que es el que le vamos a poner énfasis, y de la experiencia que quiero compartir. Luego vamos a ir mirando cómo es la construcción de estos proyectos de indagación y vamos a visualizar a través de una plataforma la posibilidad que hay de trabajar a través de un entorno virtual los proyectos de aprendizaje, ¿no? Bien, para dar inicio, bueno, este es un reto. El reto específico será el que podemos también hacer proyectos de aprendizaje con nuestros estudiantes a pesar de la distancia que tenemos en este momento con ellos, ¿no? Entonces, las herramientas nos van a permitir justamente acercarnos y cerrar esa brecha que se nos presenta hoy. Como punto de partida es importante mencionar por qué se hace necesario el desarrollo de proyectos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene el trabajo de proyectos para que los estudiantes puedan construir aprendizajes, ¿no? Y entonces entender justamente el desarrollo de cada una de sus formas, pasos para realizarlos, ¿no? Aquí en la imagen vemos a una maestra rodeada de niños, ¿no? Y va acogiendo y escuchando la participación de uno de ellos, que es un elemento importante en los proyectos, ¿no? La posibilidad en que los estudiantes se involucran desde el proceso de planificación y a lo largo de todas las actividades que van a realizar con el proyecto, y sobre todo esa apertura al diálogo, esa apertura a sus inquietudes, sus necesidades, que van a ir mostrando y que por esa naturaleza pues los proyectos responden, ¿no? A estas necesidades, intereses y también los propósitos de aprendizaje.
Ahora bien, observamos la realidad que hoy se nos plantea. ¿Qué problemas, desafíos, retos, necesidades, intereses también nos está cuestionando y planteando? Y creo que hoy en día hay muchos intereses, muchas necesidades, muchos desafíos, y si bien es cierto, se han incrementado un conjunto de retos a los cuales nos tenemos que ir enfrentando con ese contexto que tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si hablamos de problemas, desafíos y necesidades, en ese contexto hay suficientes como para orientarlos desde una mirada de construcción de aprendizaje. En ese sentido, podemos nosotros mencionar algunos elementos importantes, ¿no? El desarrollo de proyectos, ¿qué implica? Como punto de partida, la ejercitación continua en contextos desafiantes, ¿no? Entonces, eso implica también el énfasis resolutivo, esas capacidades de enfrentar situaciones complejas y problemáticas. Entonces, en ese aspecto de ser resolutivos y de enfrentar esos contextos desafiantes es un aporte necesario desde la mirada de proyectos. También hablamos de una cuota alta de interacción y de comunicación, porque el trabajo de proyectos implica la interacción entre los estudiantes, la interacción con la información que se va a ir sistematizando y con otros actores también, y esa comunicación con el docente. La indagación y la reflexión crítica permanente, ¿no? Entonces, en este espacio de trabajo de proyectos siempre está construyendo información, construyendo conocimiento. Entonces, en ese sentido, nada está escrito en piedra. Entonces, siempre es posible de abrir nuevos mecanismos de indagación a pesar de haber hecho una primera ruta de esta. El planteamiento de retos que despierte la curiosidad y el interés. Y eso es importante porque el énfasis está sobre la construcción del pensamiento divergente, ¿no? Y hay que aprovechar esa curiosidad innata que tienen los estudiantes. Suscitar compromisos y agrado con la acción de respuesta al desafío. Y aquí hay un elemento importante en los proyectos, ¿no? Que se establecen metas grupales y metas individuales. Entonces, eso permite sostener la motivación a lo largo del desarrollo del proyecto. Estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad, ¿no? Que justamente pone énfasis sobre el pensamiento divergente, que es lo que necesitamos porque son procesos mentales que implican un nivel de pensamiento complejo. Entonces, los proyectos deben provocar que los niños y las niñas movilicen sus capacidades para el desarrollo de competencias. Entonces, ahí podríamos mencionar ese énfasis y esa necesidad de trabajar los proyectos, porque va a permitir justamente el desarrollo de las competencias a todo nivel, ¿no? En ese sentido es que en un primer documento que el Ministerio de Educación emitió a partir de rutas de aprendizaje, nos hablaba que permite desarrollar competencias en los estudiantes con un sentido holístico e intercultural. Son muchos elementos los que van a involucrar el desarrollo de proyectos. En ese sentido, promueve la participación, ¿no?, de todos los estudiantes a lo largo del proyecto. En este caso, el proyecto implica procesos de planificación, de implementación, de comunicación y de evaluación que se hacen a lo largo de su construcción. Será importante también ver esa carga de actividades vivenciales desde las expectativas que van generando este trabajo de proyectos en los estudiantes. Y en el marco de una situación de interés, ¿no?, que es el punto de partida o una situación problemática del contexto. En otro documento que se ha editado el año pasado, también es una guía de orientación para el desarrollo del proyecto, nos habla que es una forma de desarrollar aprendizaje de manera integral, partiendo de intereses y necesidades, así como de las problemáticas relacionadas con su vida y con el contexto. Se planifican, desarrollan y evalúan con con activa participación. Entonces, no se aleja mucho desde el primer documento que nos hablaba de esta forma de planificación y programación de corto plazo, ¿no?, que son los proyectos de aprendizaje. Entonces, donde el énfasis será en poder investigar, ¿no?, y plantear soluciones a situaciones problemáticas. Ahora bien, la pregunta hoy nos cuestiona en relación a que si podemos desarrollar un proyecto a partir de este contexto que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto sería el mejor en el caso en que estamos viviendo? Si observamos las imágenes, y hoy en día estamos bombardeados de mucha información y de mucha información sistematizada a partir de imágenes, ¿no?, ¿qué aspectos de la realidad estudiantil se observa en la imagen?
¿no? ¿Cuáles estas imágenes o esta situación en el contexto que vivimos, qué aprendizajes estaría promoviendo a partir de ellos, ¿no? Y estos aprendizajes, ¿con qué áreas estarían vinculándose? ¿Qué competencias podríamos desarrollar a partir de ellos? ¿Y cuál sería el producto de los proyectos, ¿no? Entonces, tenemos una situación de una pandemia, tenemos una situación de un actuar de la sociedad, tenemos situaciones desde cómo se organiza la población, cómo se organiza la familia, cómo es vivir una cuarentena, ¿no? Qué cambios a nivel o a todo nivel se está dando en las familias y en los estudiantes. Entonces, pueden ser estos abordados desde el trabajo de proyectos, qué aprendizajes podemos lograr a partir de ellos y qué competencias se estarían movilizando. Entonces, es importante darnos cuenta que hay muchos elementos que nos van a permitir trabajar en proyectos, ¿no? Una de las características importantes del proyecto es que favorecen justamente la integración y el desarrollo de las competencias. Está el énfasis sobre esa curiosidad, porque surgen nuevas interrogantes y nuevas preguntas, ¿no? No somos los mismos de la primera semana en cuarentena y ya casi al mes o un poco más que todavía vamos a estar. Y cuál es la proyección, de repente es que tenemos que estar más tiempo en nuestras casas. Entonces, hay muchos elementos que ir explorando desde la curiosidad, ¿no? Promueve la autonomía y la participación activa. Los proyectos no están cerrados a partir de que hubo una preplanificación y una planificación acompañada de los estudiantes. Sobre la marcha van a surgir nuevas inquietudes y podemos seguirlas acogiendo. Propone situaciones problemáticas que motivan a los niños a buscar posibles soluciones. Y ahí justamente está este elemento importante, ¿no? La capacidad que tiene el proyecto de poder orientar todas las actividades y potenciar un conjunto de capacidades y competencias hacia la búsqueda de soluciones. Podemos mencionar también desarrollar el interés y las capacidades investigativas, ¿no? Entonces hay muchas capacidades que vamos a desarrollar, pero específicamente el proyecto va a desarrollar capacidades para observar, para clasificar, para cuestionar, para hacer preguntas, para hacer hipótesis, de repente para validar, para experimentar. Entonces son un conjunto de capacidades propias de procesos de investigación, de procesos de indagación, y eso tenemos que aprovecharlo. Ofrecen experiencias de interacción e intercambio también con esos nuevos conocimientos que se están construyendo, ¿no? Entonces, teníamos una información, ese saber previo, pero vamos a enfrentarnos a un conjunto de procedimientos y acciones que nos van a permitir construir nueva información, ¿no? Promueve la actividad creadora en los estudiantes, permite el trabajo en equipo, que es algo importante y que ahora también, a pesar de tener un trabajo a partir de plataformas, podemos seguirlo sosteniendo, y promueve la integración, el involucramiento de las familias y la comunidad. Es decir, el estudiante va incorporando procesos para desarrollar estos proyectos de aprendizaje a partir del desarrollo de capacidades para la investigación, pero también en ese proceso será la familia y la comunidad que se van nutriendo de estos caminos para lograr solucionar ese problema, ¿no? Aspectos fundamentales para el trabajo de proyectos, vamos a mirarlos desde dos ámbitos. Desde el niño como protagonista y desde el docente que acompaña y que guía. Y ahí también tenemos que darnos cuenta de qué tipo de acompañamiento, qué tipo de mediador vamos a hacer en el proceso de construcción de los proyectos de aprendizaje. Si bien es cierto, el estudiante, el centro de atención está sobre él y cómo va interactuando con las actividades propuestas y cómo desarrolla las competencias y capacidades, pero también será importante cómo él se motiva, cómo descubre nuevas formas, él va a explorar, observar, va a dar planteamientos, soluciones, va a cuestionar, va a establecer nuevas preguntas, va a manifestar el interés sobre cómo es que se están construyendo esos aprendizajes, ¿no? Debemos mirarlos como seres competentes a su nivel. El niño de inicial, ya sea de primaria y secundaria, van a ir desarrollando estas habilidades de indagación dentro de estos proyectos de aprendizaje, y hay que ir dándonos cuenta cómo podemos potenciar. Hay un pensamiento argumentativo que se va a ir construyendo desde los niveles de inicial, desde la capacidad del estudiante para observar, para preguntar, que luego ya en su etapa de educación secundaria va a ser fortalecido ese pensamiento argumentativo, ¿no?
En el caso de los maestros, tenemos que darnos cuenta también que ellos tienen que respetar los tiempos para aprender. En este proceso de construcción de aprendizajes, no será la cantidad de información que vamos a desarrollar, sino tenemos que ir mirando las capacidades que va a ir ejercitando el estudiante, las competencias que va a ir consolidando, y hay que mirar los tiempos que le va a demorar al estudiante poder ejercitarse en esos procesos. Tenemos que estar atentos a escuchar sus necesidades, sus intereses, y también generar oportunidades para que puedan ellos explorar, plantear preguntas, ideas, ¿no? Y todo dentro de un espacio también lúdico, y donde debemos de promover mucha participación, ¿no? Entonces, en ese proceso es que tenemos que interactuar con ellos y acompañarlos en todo ese conjunto de inquietudes que ellos tengan. Ahora, en la planificación de los proyectos de aprendizaje, tenemos que darnos cuenta que también vamos a tener cierto grado de flexibilidad, ¿no? Porque en cada una de sus fases pueden ir surgiendo cosas nuevas, intereses de los estudiantes o retos que se van a plantear, y entonces tenemos que tener la suficiente capacidad de ir acogiendo esas nuevas formas de incorporar actividades en los proyectos. ¿Cómo surgen entonces los proyectos de aprendizaje? Un acontecimiento casual, la necesidad de aprendizaje que ha identificado el docente porque de repente se da cuenta que hay capacidades, competencias que no se han logrado, un problema surgido en la comunidad, y eso implica también que el maestro tiene que haber caracterizado la escuela, caracterizado la localidad, de tal manera que pueda darse cuenta de cuáles son los elementos que le pueden servir para construir aprendizajes, pero también cuáles son los elementos que dificultan esos aprendizajes, ¿no? Entonces, poder hacer una especie de mapa parlante de mi escuela, de mi localidad, que me dé información de todas esas posibilidades de aprender o posibilidades desde donde van a surgir los proyectos de aprendizaje. Será importante también una visita o salida, y en estas visitas o salidas pueden ser puntos de partida para los proyectos, o también desde la mirada del estudiante, y eso implica saber atender las inquietudes, ¿no? Las preguntas y dudas que ellos tengan. Es decir, los proyectos pueden surgir tanto de la propuesta de los estudiantes como del docente, ¿no? En función a sus intereses y necesidades. Y ahora nosotros tenemos que, si queremos trabajar los proyectos, tendríamos que estar mirando cuántas dudas tienen los niños, los estudiantes, en el contexto en el que están viviendo, ¿no? Entonces, estar atentos a qué tipo de preguntas le vamos a hacer para ir sondeando cuáles son esas necesidades o esos intereses desde los cuales pueden surgir un proyecto específico, ¿no? Eh, Generando algunas ideas para los proyectos, como bien mencionaba, hacer preguntas a los estudiantes respecto de repente a algunas temáticas específicas que están viviendo en casa. Nosotros también podríamos acercar algunas lecturas que le llamen la curiosidad, el interés, ¿no? Por ejemplo, estas informaciones que tenemos en relación a cómo es que el hábitat de muchas especies ha cambiado y cómo están retomando los espacios, ¿no? Entonces, las lecturas, informaciones o noticias pueden ser punto de partida para el proyecto. De otro lado, también mirando las competencias y qué nos plantea que puede ser atendido desde la mirada del proyecto, revisando la dinámica de la escuela o de la localidad, porque de repente también la escuela ha previsto un conjunto de proyectos a nivel macro en la escuela, y que podrían engancharse desde un trabajo de proyectos de aprendizaje. Y bueno, además está decir también poder mirar la comunidad y todo lo que nos propone hoy, ¿no? ¿Cómo surgen entonces estos proyectos de aprendizaje? Una situación emergente que nos permite indagar, plantear propuestas y plantear soluciones, o la observación y recojo y análisis que realizan los maestros de estas circunstancias que viven los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos esos dos puntos de partida. Ahora, vamos a caracterizar tres formas de establecer nuestros proyectos que nos orienta en los documentos que nos da el Ministerio. Uno de ellos son los proyectos que involucran un producto, ¿no? Entonces, todas las actividades que realizamos en los proyectos van a estar organizadas y concatenadas porque tienen el fin último, que es el producto, ¿no? Que puede ser la elaboración de una revista, la preparación de un producto, de productos caseros para el aseo. De repente pueden ser a partir de construcciones específicas que nosotros queremos lograr en el aula.
Otra forma es los proyectos que tienen el énfasis en los procesos de indagación y de investigación, que es el que vamos a tener, vamos a ir presentando a lo largo de esta presentación. Entonces, los proyectos con énfasis en la indagación tienen el punto de partida en la curiosidad, el asombro, las dudas, las inquietudes, algunas preguntas sobre hechos ocurridos, procesos de exploración, procesos de observación, y podríamos hablar también que orientan todo el trabajo a partir de métodos científicos, ¿no? Entonces, aquí está justamente este énfasis en la presentación de los resultados de esos procesos de investigación que ha seguido el estudiante. Y otros proyectos enfocados en la resolución de problemas, ¿no? En este caso, la vida cotidiana, y si hemos hecho un buen mapeo de los entornos en los cuales está nuestra escuela o nuestra comunidad y sus características, proponen justamente los proyectos dar soluciones a estas situaciones emergentes, ¿no? Las difunden también promoviendo la participación y compromiso de los estudiantes. Por ejemplo, si nos damos cuenta que en la escuela hay una zona que podría ser arborizada, ¿no? Se nos plantea en esta lógica de construcción de proyectos 3 fases. La primera fase que implica el proceso de planificación, donde va a haber también un proceso en el cual el maestro tiene que estar un paso adelante de todos los aspectos que quiere lograr como aprendizajes. En la segunda fase, la ejecución en sí del proyecto con todas las actividades ya consensuadas, y la tercera fase en la cual tenemos que socializar justamente los resultados del proyecto. A lo largo de la construcción del proyecto vamos a tener los procesos de retroalimentación, que son muy importantes y que vamos a ir mirando también cómo desde una plataforma se ha podido establecer este proceso de retroalimentación y los procesos de evaluación del estudiante que se dan a lo largo de cada una de las actividades que se van construyendo, ¿no? Entonces, en la primera fase nosotros tenemos la planificación del proyecto. Esto implica que yo tengo que mirar como maestro cuáles son esos intereses y necesidades. Entonces, yo tengo que situarme dentro de esa significatividad que va a tener el proyecto para nuestros estudiantes, ¿no? Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿la situación pone en evidencia un problema, un interés, una necesidad? Tengo que tener la claridad sobre esos 3 aspectos. ¿Qué recursos y materiales voy a necesitar? Porque también tienen que ser aquellos que puedan estar al alcance de nuestros estudiantes, ¿no? Están disponibles justamente dentro del contexto que tenemos hoy. El interés, problema o necesidad propicia el desarrollo de las competencias. Habrá que mirar qué competencias, qué capacidades, en función a qué áreas están vinculadas. Y para atender este interés, necesidad o problema, ¿no? Podría desarrollar un proyecto de indagación, un proyecto que involucra un producto o una resolución, o es un proyecto que implica la resolución de un problema, ¿no? Y en este caso es que vamos a ir mirando específicamente un proyecto que involucre procesos de indagación. Por eso es que he un poco colocado específicamente en el documento que nos da el Ministerio, aparecen una ruta, ¿no?, en la construcción de estos 3 tipos de proyectos, pero en este caso vamos a poner atención sobre los proyectos de indagación y de investigación. El punto de partida es la definición del tema a investigar. ¿Qué es lo que moviliza esas ganas de indagar, investigar sobre una temática o sobre un aspecto específico? Entonces, aquí nosotros generamos el interés para indagar sobre los alimentos, por ejemplo, que se requieren para mejorar nuestras defensas, ¿no? Entonces, yo como maestro podría situar al estudiante dentro de esta necesidad, ¿no? ¿Cómo debe ser la alimentación que nos ayude a elevar las defensas de nuestro organismo frente al COVID-19, ¿no? Entonces, fíjense que en esta definición yo como maestro tengo que ir estableciendo ese espacio de indagación a partir de ciertas preguntas que movilizan las ganas de indagar del estudiante. Luego viene el planteamiento de algunas preguntas, ¿no? Se plantean justamente a lo largo de todo el proceso. Preguntas para problematizar la situación, preguntas para recoger los saberes previos de los estudiantes, preguntas que van a estar orientadas al planteamiento de hipótesis, o preguntas también que van a promover la observación, la indagación, la socialización de las ideas con los estudiantes, ¿no? Entonces, primero, punto de partida,
el tema a investigar. Hay muchas temáticas que podríamos investigar hoy frente a esta pandemia, ¿no? Podemos situar una, que es la que pongo como ejemplo, a partir de esta necesidad de alimentarnos de manera adecuada para elevar las defensas, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas van a surgir a partir de ellas? Entonces, tengo que ir mirando y planteando las posibles preguntas, ¿no? Y también entender algunas de ellas que van a ser abordadas desde los aprendizajes que voy a consolidar con los estudiantes. En un tercer momento está la construcción y recojo de las teorías o hipótesis de los niños, ¿no? Los estudiantes piensan, por ejemplo, que el consumo de quión previene el coronavirus, ¿no? Por ahí ha salido una información. Y así como esa idea, podrían haber muchas otras ideas que es correcto que surjan, que es necesario atender y que nos vamos a valer de ellas para luego ver cómo se plantean esas hipótesis y confrontar si son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, es importante este recojo de qué es lo que el estudiante piensa frente a la alimentación, cómo se viene alimentando, ¿no? Entonces, ¿qué productos son los que están priorizando hoy en día en casa para mejorar o estar, digamos, prevenidos, ¿no? En cuanto a posibles enfermedades respiratorias. En un cuarto momento nos plantean buscar información. Es decir, en esta búsqueda de información vamos a tomar en cuenta los procesos de observación, el registro de la información, representaciones de las teorías, y eso implica también poder, a cuáles van a ser esos referentes o marcos teóricos y cuáles van a ser la información que el maestro va a tener de antemano para facilitar al estudiante y dar respuestas a las preguntas planteadas. Es posible hacer procesos de experimentación a partir de este proceso de investigación. Tenemos que ir dando cuenta de ese aspecto también, ¿no? Podemos de repente en esta búsqueda de información buscar algunos expertos, nutricionistas, de repente que tengan datos fidedignos al respecto. Podemos vincularnos con los sabios de la comunidad. Podríamos de repente no hacer visitas a campo, pero podemos hacer visitas virtuales, ¿no? Hay muchas plataformas que se han aperturado. Buscamos información de fuentes que realmente nos den una información clara y real, ¿no? Entonces los estudiantes podrían proponer observar entrevistas de especialistas, podemos buscar información sobre los alimentos más adecuados, ¿no? En diversas plataformas, ¿no? Y podemos llegar a procesos que implican de repente la clasificación de los alimentos, buscar información sobre dietas, qué tipos de platos podemos preparar con estos alimentos. Entonces ahí van surgiendo un conjunto de actividades. Y como es un proceso de indagación, nos pide el análisis y las conclusiones de todas estas informaciones que hemos ido recogiendo y que hemos ido sistematizando. Los estudiantes analizarán la información al compartir entre ellos sus observaciones y de repente también comparar sus ideas iniciales, ¿no? Esto implica que la pregunta que movilizó todo el proceso de indagación ha dado pie a un conjunto de preguntas, las cuales vamos a contrastar con información y que nos van a permitir llegar a ese proceso de análisis y de conclusión, ¿no? Para validar nuestras primeras hipótesis. Y luego tenemos el proceso de evaluación y socialización, donde los estudiantes justamente van a poner en común los procesos que han realizado para aprender, los aprendizajes que han ido logrando, y de repente también van a ir compartiendo con otros estudiantes o con sus padres o con la comunidad los aprendizajes que han logrado, ¿no? Y sería interesante también de repente cómo este proceso de indagación permite que ellos puedan compartir de repente a partir de afiches, volantes o colgar o colocar en alguna parte de sus edificios, ¿no? Toda la indagación o la investigación que han obtenido al respecto. Como proceso nos pide también la preplanificación, ¿no? Situación tomada del contexto en relación a la alimentación nutritiva que mejore las defensas del organismo.
Entonces, en esta preplanificación tenemos que tener situada esa situación de contexto y luego responder a las preguntas qué, por qué y para qué, ¿no? Entonces, el proyecto en este caso busca fomentar el consumo de alimentos que mejoren el sistema inmunológico. Podemos hablar de incrementen la ingesta de comidas nutritivas, establecer una dieta balanceada, permitir de repente que ellos incorporen nuevos conceptos en relación a alimentación, nutrición, salud. Entonces, fíjense todo el conjunto de información y procesos que se van a ir dando en esta planificación del proceso, del proyecto. Ahora, es así que el proyecto se va a ir vinculando justamente con las competencias y las capacidades y los aprendizajes que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, es como que estamos organizando en un árbol de problemas, ¿no? ¿Por qué los estudiantes no se alimentan de manera nutritiva para fortalecer el sistema inmunológico? Y ahí podemos tener algunas posibles situaciones, como el desconocimiento del valor nutricional de alimentos, desconocimiento de alimentos que específicamente aportan a las defensas del organismo, y de repente el tipo de dietas balanceadas que se pueden dar, ¿no? Entonces, fíjense, de esta manera podrían surgir otros elementos que nos den apertura a aquello que queremos lograr con los estudiantes, que es la investigación sobre alimentos nutritivos, clasificación de los alimentos, de repente buscar información sobre el sistema inmunológico, saber justamente cómo ataca, ¿no? este virus específicamente al sistema respiratorio. Entonces, de la pregunta problematizadora van saliendo todos los elementos que me van a permitir poder enfocarme en los aprendizajes. Ahora bien, en esta lógica de construcción o de planificación que hace el maestro, responde a las preguntas que haremos, ¿no? ¿Cuáles serán esos aprendizajes que queremos fomentar? ¿Cómo lo haremos? ¿A partir de qué actividades? ¿Y qué necesitamos para ello? En este cuadrito yo he ido incorporando los procesos de indagación que se realizan en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, que es el que en sus siglas es CIDE. CIDE está vinculado al Colegio José Antonio Encinas, que antes se encontraba en Lince, y que hace ya un poco más de 35 años ellos trabajan proyectos de indagación, ¿no? Entonces su planificación en esta escuela es a partir de proyectos. Entonces han validado el trabajo de proyectos y a finales o inicio del 2000, también a partir de los programas de PLANCAT y PRONACAF, ¿no? Y los programas de capacitación, fueron ellos también como centro de investigación y desarrollo de la educación, fueron incorporando dentro de la lógica de la planificación de aprendizajes, ¿no? Entonces, es un proceso que está validado. Entonces lo he querido retomar aquí y luego les mostraré unas fichas de trabajo para que ustedes se den cuenta cómo es viable dentro de esta lógica de construcción de los proyectos. En este que haremos, podemos nosotros considerar que ellos tienen que explicar lo que conocen del tema en función a su experiencia, ¿no? Es un poco de ese recojo de saberes previos que hacemos nosotros los maestros, ¿no? Entonces, en este primer momento, queremos saber qué información tienen los estudiantes. A partir de ello, pensamos en las posibles preguntas, ¿no? Y ayudamos a los estudiantes a las preguntas para profundizar sobre la investigación. Y algunas hipótesis que ellos pueden tener en relación a la lógica de esta alimentación nutritiva que deberían de lograr, ¿no? Entonces, problematizar la situación implica estos tres aspectos. Darnos cuenta con qué información cuentan los estudiantes, ayudarles a la formulación de preguntas de indagación y también a la formulación de hipótesis. En una etapa de planificación y siguiendo en esta lógica que realizamos previa a la planificación del proyecto, tenemos también nosotros los maestros identificar las posibles fuentes y ayudarles a los estudiantes a cuáles van a ser las fuentes de información que podemos tener para dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio. Y aquí implica promover también esta lógica de qué es buscar información, cómo se busca información, cuáles serán las fuentes que tenemos que ayudarle al estudiante a orientar y organizar justamente esta búsqueda, ¿no? Recoger información de fuentes confiables. Entonces, en toda la parte de planificación implica
el uso de fuentes. ¿Qué tipo de fuentes? Y ahí también el maestro tendrá que darse cuenta cuáles son las que vamos a facilitarle al estudiante, ¿no? Entonces, ya sean de plataformas virtuales, de textos, de revistas, de videos, ¿no? Y de repente también de algunas entrevistas o de algunos especialistas. En esta búsqueda de información implica también que podamos organizar la información, sistematizar la información en algunos organizadores de repente, que me permitan hacer más observable este registro, ¿no? Realizar algunas descripciones, apuntes, ahí estarán los resúmenes de la información que el estudiante ha ido consolidando, y luego también podemos jerarquizar esta información, ¿no? Entonces, que me permita con esta información también poder llegar a realizar algunos experimentos, ¿no? Si es que así es posible hacerlo. Y en esta búsqueda de información, ahí también aparece los cuadernos de campo, ¿no? Que van a permitir el registro de información. O en este caso, unas fichas que nosotros les llamamos mi primer proyecto de investigación y que recoge toda la lógica de construcción del proyecto. Organizar e interpretar la información, y eso implica que podamos nosotros también construir pensamiento argumentativo a partir de la información que hemos ido recogiendo, ¿no? ¿Cómo la vamos a presentar esa información? ¿Cómo vamos a organizar esa información? ¿En qué tipos de textos? Y vamos a llegar al proceso de sintetizar y aplicar, donde luego de toda esa búsqueda de información vamos a poder establecer conclusiones, ¿no? Desarrollar esas conclusiones de repente en información, en textos, y que nos va a permitir luego darle solidez y proyectar que esa información pueda ser compartida. Al final nosotros podemos plantearle al estudiante realizar algunas exposiciones, ¿no? Esto también se podría hacer desde tipo conferencia en línea, ¿no? De lo que ellos han ido observando o han ido consolidando como información como resultado del proyecto. Luego, la idea sería poder darnos cuenta cuáles son los aprendizajes a lograr. Y eso es una mirada a las áreas, las competencias, los desempeños y las evidencias, ¿no? Aquí el énfasis estará sobre el área de ciencias. Entonces tendríamos que mirar primero cuáles serían desde el área de ciencia los aprendizajes que podemos lograr. Luego sería mirar el área de comunicación y luego mirar el área quizás de matemáticas, que también podrían estar teniendo énfasis en la construcción del proyecto. No necesariamente tienen que estar todas las áreas contempladas, pero sí aquellas áreas que se manejan y se vinculan de manera natural, ¿no? Hay un trabajo más interdisciplinario. Entonces, sí sería importante mirar desde ciencias, desde comunicación, porque comunicación es un área más funcional, se va a articular muy bien con todo tipo de proyecto, y luego de repente el área de matemática, porque también hay capacidades de matemática que se vinculan desde la construcción del área de ciencias. Y ya luego hay un proceso en el cual hay una planificación con los estudiantes, y en este caso habrá que pensar también cómo podemos nosotros negociar con los chicos a partir de una plataforma, de un espacio virtual, ¿no? Cuáles son sus inquietudes, y si nosotros le estamos ya presentando la preplanificación del proyecto, las preguntas o una lectura de la cual va a surgir la necesidad de poder trabajar el proyecto. Pero es importante estar atentos a las inquietudes de los estudiantes, ¿no? De repente sí, es cierto, ellos quieren saber sobre la alimentación, pero de repente les llama la atención, no será lo mismo que le llamará la atención de la alimentación a los niños más pequeños que a los estudiantes de secundaria, ¿no? Pero sí es importante partir del interés y recoger y registrar cuáles son esas necesidades que tienen. Ahora, en las condiciones que tenemos para poder lograr la participación en esta etapa en que estamos trabajando virtualmente con los estudiantes, la idea es que de repente ya hemos logrado fidelizar a nuestros estudiantes en espacios virtuales. Entonces, eso quiere decir que hemos establecido un horario, un espacio de vinculación con ellos, y de repente en ese espacio virtual donde ya los hemos fidelizado, donde ya se han organizado en casa, ahí los estudiantes van a estar conectados con nosotros para poder hacer esta sensibilización, ¿no? Y recoger sus ideas. Luego ya viene este proceso en el cual
yo tengo que ir pensando cómo engancho al estudiante dentro del proyecto de indagación que le estoy proponiendo, a partir de qué situaciones, ¿no? A partir de videos, a partir de lecturas, a partir de un audio, a partir de qué información. Negocio y voy incorporando esas nuevas ideas y ya voy consolidando, digamos, el proyecto que tengo pensado trabajar con ellos, ¿no? Pero ya he recogido las inquietudes de los estudiantes. Ahora, en este recojo de inquietudes con los estudiantes, tengo que tener la claridad sobre qué queremos saber y qué queremos hacer con los estudiantes, ¿no? Entonces, en función de los aprendizajes y los productos, acá tenemos que mirar aprendizajes y productos que queremos lograr. Y esos aprendizajes y productos dentro de este proceso de indagación. Y al final, como un producto, necesariamente tendríamos que tener una exposición de este proceso de indagación que ha seguido el estudiante, ¿no? Porque lo estoy vinculando con el proceso de indagación específicamente. ¿Cómo lo haremos? A partir de un conjunto de actividades que hemos diseñado con los estudiantes, de buscar información, de repente hacer recetas, de repente de hacer un experimento, ¿no? Entonces, aquí voy a ir vinculándolo con estos pasos que tienen específicamente el proyecto de indagación, DECIDE. ¿Cuándo lo haremos? Y aquí sí estamos estableciendo un trabajo de repente de varias semanas y tenemos para ello un planificador de actividades. ¿Quiénes lo haremos? ¿Quiénes nos ayudarán? Ahí vamos a establecer responsabilidades y aquí podemos organizar a los estudiantes en pequeños equipos de trabajo también para algunas preguntas que tenemos con el proyecto que estamos trabajando, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Están más enmarcados en los recursos y materiales que vamos a necesitar a lo largo del proyecto. Acá hay unas preguntas orientadoras de los componentes básicos del proyecto. Responde la pregunta qué, para qué, cómo, dónde, con quiénes, con qué y en qué tiempo. Entonces, estas preguntas van a orientar en la organización del proyecto, ¿no? Desde el título, desde definir las competencias y las capacidades, el tipo de estrategias que vamos a utilizar. En este caso son estrategias de indagación las que vamos a necesariamente desarrollar, cómo los vamos a desarrollar, de repente en qué aspecto de la plataforma podemos trabajarlo, ¿no? Los recursos de repente que tenemos con ellos y el tiempo asignado para cada una de las actividades. De esta manera es cómo tendría que ya ir quedando nuestro proyecto, ¿no? Con el nombre específico, pauteada las semanas que vamos a desarrollar, el producto específico o los productos que podríamos tener y las diferentes situaciones de aprendizaje que vamos a lograr desde cada una de las actividades que hemos planteado con ellos, ¿no? Desde búsqueda de información, desde de repente sistematización de información, producción de repente de algunas recetas o producción de algunos textos o la experimentación. Tiene que haber una planificación pedagógica, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que revisar esas competencias y desempeños para necesariamente establecer cuáles van a ser los aprendizajes específicos de los estudiantes. Mirar los procesos de evaluación a partir de repente de listas de cotejo, un portafolio que se ajusta mejor al proceso de indagación. De repente también cada una de las actividades específicamente con criterio pedagógico. Entonces, muy bien, si estoy recogiendo una información o si voy a presentar de repente una exposición, cuáles son esas áreas vinculantes y la competencia y las capacidades que me van a permitir lograr esta actividad, ¿no? Y prever los materiales y recursos. Entonces, un esquema de mi proyecto sería, ¿no? Plantear la situación de aprendizaje, la pregunta que movilizó toda esta lógica de construcción, el producto o productos que voy a obtener y el tiempo estimado, pensando también en el conjunto de competencias y capacidades que vamos a trabajar. Ahora, en ese sentido, tengamos la claridad que desde el ministerio se está haciendo, y según la manifestación del ministro, se están priorizando qué competencias, ¿no? Qué capacidades y competencias en este contexto de aprendizaje que tenemos, ¿no? No pensemos que vamos a lograr todo como si estuviésemos en el aula. Entonces, aquí también tenemos que tener esa claridad. ¿Qué puedo lograr desde el planteamiento de un proceso de construcción de proyectos? Ahora bien, en ese planificador, de repente aquí yo he puesto algunos elementos, ¿no? En una primera semana puedo yo, con el proyecto de indagación, permitir que los estudiantes expliquen todo lo que saben del tema de investigar, ¿no?
me digan todo lo que conocen, todo lo que saben, ¿no? Lo escriban, alguna pequeña descripción, que no tendría que ser perfecta porque supone que es el saber previo del estudiante, pero que luego lo va a motivar a formular preguntas de indagación, preguntas de investigación, sobre eso que él sabe, qué te gustaría conocer, qué desearía saber, ¿no? Y luego que están establecidas las preguntas, porque lo que nos interesa en ese proceso de indagación es el establecimiento de las preguntas, porque las respuestas ya están, las vamos a buscar y las vamos a encontrar. El punto es cómo le ayuda al estudiante a preguntar, a establecer preguntas y a jerarquizar las preguntas, para luego ir a las fuentes de información de donde va a recoger los datos, ¿no? Entonces, aquí yo lo he pauteado, pero se va a ir observando mejor en el esquema que voy a presentar. Y aquí también algunos espacios están vacíos porque de repente cómo se conectan con otras áreas específicas, ¿no? Entonces, aquí de repente si voy a ir a una fuente y voy a investigar cierta fuente, puedo hacer un fichaje. Entonces, muy bien, eso me da pie al área de comunicación, de repente al análisis de información y cómo se hacen esos fichajes, ¿no? Entonces, voy vinculando todo el proceso de indagación con otros elementos que también van surgiendo desde los aprendizajes de las otras áreas. Aquí, bueno, hay un ejemplo que nos daba en uno de los fascículos que puso el Ministerio en relación a la construcción de proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces, la idea es poder pautear, calendarizar, tener un planificador que permita también al estudiante ir dándose cuenta cómo va logrando esa meta dentro del trabajo del proyecto, ¿no? Porque tienen esa meta grupal de lograrlo. En la ejecución del proyecto, esta fase ya implica la ejecución de las actividades y cómo también van incorporando algunas otras actividades que van surgiendo desde la necesidad del trabajo en el aula. Lo más importante aquí es la mediación del docente, ¿no? En cuanto a cómo va construyendo la información, cómo va consolidando las capacidades en la indagación, porque el estudiante en este proceso aprende a formular preguntas, a formular hipótesis, a elaborar nuevos conceptos, a seguir toda una ruta de investigación. Entonces, en esos procesos en donde va aprendiendo cómo redactar textos, cómo hacer experimentos, ¿no? El maestro tiene que ser un buen mediador y tiene que establecer qué de todo eso es lo específico que va a lograr en este primer proyecto de investigación. En ese sentido, hay algunos elementos importantes, ¿no? Recordarles las metas del proyecto, que es lo que involucra a todos los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿No? En nuestro proyecto, ¿estamos avanzando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, siempre habrá que hacer ese feedback de toda la construcción del proyecto de aprendizaje, ¿no? Promover el aprendizaje cooperativo. Entonces, recuerden que podemos establecer pequeños grupos de trabajo para procesos de indagación, para buscar respuesta a las preguntas planteadas en el proyecto, ¿no? Y eso implica también el aprender colaborativamente, ¿no? La inteligencia colectiva, que es lo que necesitamos fortalecer en nuestros estudiantes y esas habilidades blandas. Entonces, en ese proceso tenemos que ir revisando el cronograma, brindando nueva información, reajustando el aprendizaje. Luego vamos ya a ir especificando, una vez que tenemos el proyecto, nuestras sesiones específicas, ¿no? Entonces, muy bien, si mi primera sesión es enganchar a mi estudiante con el proyecto, lo voy a realizar desde una noticia, desde ver un video, desde qué aspecto, y ahí justamente vamos a ir orientando el trabajo de mi sesión de aprendizaje. Y finalmente, una tercera fase del proyecto es donde toda esa ruta de indagación, todos esos productos y todas esas actividades no las podemos guardar, sino que tiene que comunicarse. Entonces, más si es una indagación, porque todo trabajo de indagación siempre se tiene que divulgar, ¿no? Los científicos, cuando trabajan, tienen que comunicar el resultado de sus experiencias y de sus investigaciones. En ese sentido, esta lógica también implica que el estudiante pueda comunicar y socializar su proyecto. Y ahí vendrá a partir de qué elementos lo va a realizar, qué técnicas va a utilizar, de repente diapositivas audiovisuales, una pequeña videoconferencia, ¿no? Cómo es que tiene que comunicar el resultado de toda su presentación en el proyecto.
Entonces, se tiene que organizar. Entonces, los maestros también vamos a ir dando pautas a cómo nos vamos a ir organizando para difundir el proyecto de indagación que han seguido y de repente en esta lógica de plataformas virtuales, cómo lo vamos a poder lograr. De repente, en este caso, como les mencionaba, una exposición, una pequeña conferencia, mostrar un mural, de repente una exposición fotográfica de todos los productos que han ido consolidando o la presentación de su cuaderno de campo con todas las especificaciones. Ahora bien, lo que quiero mostrarles ahora es el esquema que se utiliza para proyectos de investigación decide, ¿no?, que cuando los niños preparan su primer proyecto de investigación, digamos que este es una especie de machote porque va a ir construyéndose con los estudiantes, ¿no? Es la construcción de un texto que se va a ir poco a poco enriqueciendo y mejorando. Entonces, en primer lugar, se problematiza la situación y se identifica cuál es el tema de investigación y los chicos van a ir diseñando ese proceso, ¿no? Un punto de partida es mencionar todo lo que saben del tema. Entonces, estamos en el recojo de saber previo. Él tiene que decirme todo lo que sabe, todo lo que conoce. Aquí no es que yo quiera respuestas correctas. Yo quiero saber cuál es el punto de partida en cuanto a la información que maneja el estudiante. Él tiene que decir todo lo que sabe y también tiene que mencionar por qué es interesante ese proyecto de investigación, porque va a orientar hacia los productos que van a ir construyendo. Luego, lo que nos interesa es hacer las preguntas. Ahora, en un primer proyecto de indagación, de repente podemos empezar con pocas preguntas, porque cada pregunta va a ser sujeta a una investigación bibliográfica, ¿no? Entonces, si abro el abanico a más preguntas, eso también nos pautará más tiempo y en función a las preguntas también qué recursos voy a utilizar para encontrar esas respuestas. Pero aquí lo que nos interesa es que tenga la capacidad de hacer preguntas. Y yo como maestro en un proceso de indagación tengo que ayudarle a conocer esas preguntas, ¿no? O sea, conocer, formular las preguntas. Porque luego esas preguntas él tiene que ordenarlas. Y aquí hay un proceso importante que es jerarquizar. Yo como maestro voy a ayudarle al estudiante a jerarquizar las preguntas, darse cuenta qué tiene que saber primero para poder lograr el conocimiento de la siguiente información, ¿no? Porque eso también le va a dar un orden en el momento en que va a buscar información en diversas fuentes. Luego formula algunas hipótesis, de repente, o inferencias, ¿no? Dependiendo de, sea inicial, primaria y secundaria, el niño puede proponer algunas hipótesis, ¿no? Entonces, partiendo de preguntas básicas, las respuestas a esas preguntas pueden consolidarse en hipótesis. Ya si es un estudiante de secundaria, pues ahí hay variables muy diversas en cuanto a la construcción de hipótesis, ¿no? Y ahí también hay una exigencia en los maestros de secundaria sobre los tipos de hipótesis que estamos ayudando a construir a los estudiantes, ¿no? Porque él tiene que entender la relación en la construcción de la hipótesis. Luego viene la parte en la que ya a partir de las preguntas que se ha planteado busca información. Entonces tiene que ser todo un tratamiento de fuentes. ¿Qué libros, qué revistas, qué espacios virtuales, pero qué información también le va a facilitar el maestro? Lo bueno es que hoy en día se han abierto tantas plataformas virtuales, tantos espacios de información, que podemos tener un buen campo de búsqueda de información, porque lo que nos interesa es que el estudiante llegue a la verdad. Entonces, luego tendrá que esas preguntas que abrieron el tema de indagación pueda encontrar las respuestas a esas preguntas, ¿no? Y entonces ahí sistematiza la información y organiza la respuesta. Simplemente luego junta todas las respuestas a partir de un texto informativo que podría ser. Entonces organiza la información y ahí también será trabajar varias sesiones, ¿no?, del área de comunicación para que él pueda hacer todo este tratamiento de construcción del texto informativo a partir de las preguntas que hizo, ¿no? Luego sería importante sí relacionar el tema de investigación con otros temas, ¿no? Porque nada está aislado, todo tiene un impacto sobre una temática y lógica de construcción de conocimientos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo trabajé también con los niños más pequeños de primer grado,
y me gustó mucho el trabajo de las Labbook, ¿no? Que es un poco organizar la información con fichas de colores, con diferentes formas, ¿no? Que le permite al estudiante, y en este caso era más lúdico porque eran los niños de primeros grados. Quiero mostrarles también, en este caso se trabajó en una propuesta de este trabajo de Investigando en el Aula que se hizo en el 2010-2011, ¿no? Lo hizo la Universidad San Marcos en el programa de especialización de Ciencia y Ambiente con los maestros de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los estudiantes, digamos que este es un poco los proyectos que van construyendo los niños, ¿no? Hablaban sobre la contaminación, decidieron hablar sobre la contaminación, luego que ellos eligieron entre todos el tipo de proyecto que querían trabajar. Ellos escribían todo lo que sé, todo lo que sabían, ¿no? Pero también lo más importante es qué quiere, porque es interesante el tema y qué más quieren saber del tema, ¿no? Y ellos, recuerdo en esta fotografía, ellos habían recogido algunas muestras de las paredes, ¿no? El hollín que aparentemente no había, pero sí había a los alrededores de la escuela, ¿no? Entonces se hizo todo un trabajo de exploración. Algunas preguntas básicas, ¿no? Que los niños estaban proponiendo a partir de esta indagación. Luego ya organizaban sus preguntas, ¿no? Y en esta organización de las preguntas lo hacían con todo el trabajo del aula, ¿no? Entonces, por equipos, ellos habían seleccionado un conjunto de 4 o 5 preguntas por grupo, luego cada grupo lo ponía en común, de tal manera que salían de repente entre todas las preguntas de los grupos, se iban descartando algunas, pero el proceso es interesante, ¿no? Porque como una pregunta está implícita en otra, de repente cómo desdoblar las preguntas y luego cómo organizarlas, que son procesos de jerarquización importantes para construir en los estudiantes. Luego ya se consolidan algunas hipótesis a partir de lo que ellos observan y lo importante es que en estas fichas ellos van graficando esos procesos y eso es lo que interesa, ¿no? Porque también se va interiorizando mejor el proceso. Porque lo que nos interesa aquí es que tenga una ruta de indagación. Ellos buscaban, ¿no? La bibliografía que les podía ayudar en la búsqueda de información. Traían al aula muchos libros, habían 2 sesiones específicas para buscar la información, buscaban sus fuentes, compartían las fuentes, sistematizaban la información en ellas, ¿no? Y también la registraban en la ficha. Elaboraron algunas fichas bibliográficas, que también fue un trabajo de varias sesiones en el área de comunicación, y que también forma parte de su proyecto, ¿no? Y también al término ya los estudiantes tenían un plan de trabajo, ¿no? Entonces ellos también habían hecho las pautas, ¿no? Buscar información, leer la información, ¿no? Todos los pasos que involucra la indagación, en qué consistía y quiénes eran los responsables, ¿no? Entonces, en este caso, todos quisieron hacerse cargo de cada paso, de cada proceso. En otras aulas, cada grupo se encargó de un proceso específico para el trabajo. Y fíjense que en el último paso, evaluación del desarrollo de resultados del proyecto de investigación. O sea, evalúan todo el proyecto en sí, evalúan cada actividad que se realizó y evalúan los resultados de la indagación. Había un cronograma que ahora le llamamos pues en el planificador de actividades, ¿no? Específicamente a desarrollar, y que es vinculante también con otras actividades que pueden ir trabajando los estudiantes en otras áreas que son vinculantes a la propuesta. Consolidan la información en un texto, responden a las preguntas, ¿no? Con el máximo de información, juntaban sus respuestas y armaban su texto, vinculan con otros temas y también hacen un proceso de autoevaluación, que es importante también en estos proyectos de aprendizaje, cómo el estudiante logra autoevaluarse, ¿no? Y hacer procesos de evaluación con los estudiantes, ¿no? Con sus equipos de trabajo. Y había todo un registro fílmico, ¿no? De todas las actividades que los estudiantes habían realizado.
porque después hacen su exposición, ¿no? En esta lógica de construcción, los estudiantes hicieron una exposición de su proyecto de investigación a otros estudiantes de otros grados, ¿no? También hicieron en alguna aula, también ellos pudieron presentar su proyecto de indagación a padres de familia y a otros maestros. Entonces, no se quedan con la información, ¿no? Lo importante es cómo se logra vincular esos aprendizajes con otros espacios y otros actores. Hasta este punto, quisiera saber de repente si hasta este punto tenemos alguna inquietud, porque quiero pasar a mostrarles una plataforma que tiene justamente la plataforma todo un recorrido y construcción de proyectos proyectos de aprendizaje. No sé si... Anita, de repente, un poquito ayudar a los maestros a comprender sobre la duración de los proyectos. Nos preguntan si estos proyectos se realizan por año o por bimestre. También en estos proyectos de indagación que vas a mostrar, Roger Alzamora nos pregunta si de repente también se podrían observar cómo trabajar la competencia diseña soluciones tecnológicas desde estos proyectos, ¿no? Es un poco la solicitud. Sí, bien, gracias por la pregunta. Estos proyectos usualmente podríamos establecer una duración de unas 3 semanas. Todo depende también de cuánto responde el proyecto al interés y cómo los maestros lo hemos organizado con el trabajo de las demás áreas de tal manera que pueda sostenerse en el tiempo. Recuerdo que hubo una época que decían, no, el proyecto debe durar más tiempo, sí, pero ¿cómo sostienes todo ese interés en todo un bimestre? Entonces, ni que sea muy corto, o podrían haber también proyectos muy específicos, ¿no? Pero si yo quiero en el tiempo desarrollar estas competencias o estas capacidades específicas del área de ciencias, de comunicación, yo tengo que darme cuenta que tengo que ir al ritmo del estudiante. Entonces, muchos de los proyectos están pensados en 4 semanas, de repente que me permita poder organizar todo el trabajo de las áreas, ¿no? Y dar el tiempo que requieren para toda esta búsqueda de información, sistematización de información y presentación de información. Ahora, yo les comentaba que como lo ha organizado en los documentos del ministerio, nos habla de 3 tipos de proyectos, ¿no? En este caso, ahora lo voy a ubicar aquí nuevamente. Por ejemplo, en estos 3 tipos de proyectos que involucran un producto, de repente ahí el énfasis está sobre ese diseña que decía el maestro. Ahora, no quiere decir que dentro del proyecto con énfasis la indagación no pueda hacerse, porque también podría hacerse, ¿no? Entonces, pero simplemente el aspecto de organización que se le ha dado es de repente para poner el énfasis en el caso de cómo la ruta del proyecto, en el primer caso, busca en sí el producto. En el caso de la indagación busca que se empodere de los procesos de indagar, es decir, el estudiante finalmente se quede, interiorice que es un proyecto de indagación y tenga los pasos para actuar. Y otros proyectos están en función a la solución a problemas. Yo siento de que, si bien es cierto, se ha hecho esta diferenciación, no quita que dentro de un proyecto de indagación o investigación también yo pueda tener un producto. Eso también es importante, ¿no? Yo mencionaba en otro webinar en el sentido de que cómo, por ejemplo, esta situación de la pandemia nos ha llevado a poder ser muy, muy creativos, buscar información y diseñar cosas, ¿no? Estamos diseñando mascarillas, estamos diseñando protectores faciales, estamos diseñando de repente formas en que podamos tener mecanismos de respiración artificial. Entonces, fíjense, la creatividad
frente a esta situación problemática, es eso, ¿no? Desencadena todas esas posibilidades de recrear nuevas cosas. Y sí, es cierto, en estos procesos de indagación podemos y deberíamos, ¿no?, de orientarnos hacia la producción y de manera natural, diría yo, es que el diseño se hace presente en el proyecto, ¿no? Si hubiese, Magali, otra duda o inquietud, quiero pasar a la plataforma que recoge justamente toda la lógica de un proyecto y lo quiero mostrar porque sé que muchas escuelas ahora, algunas tienen sus plataformas, algunas no de repente, pero motivados por esta plataforma que ya se utiliza pues en otros países, sí es posible, ¿no? Y nos muestra este reto, pero también esta posibilidad de poderlo desarrollar. Yo les he puesto el link, ¿no? Es del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Docente del Profesorado en España. Entonces, fíjense, de repente quizás no podemos tener una plataforma, pero las actividades las puedo ir yo planteando, ¿no? De repente desde el Drive puedo yo ir planteando a mis estudiantes las actividades e ir construyéndolas en equipo o en equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un primer proyecto que fíjense, el punto de partida dice, en la clase de 5 años ha surgido un problema, ¿no? Fíjense, si el punto siempre es generarle el interés, generarle la necesidad, ¿no? Que él tiene que participar en la solución de algo. Entonces aquí se le genera la necesidad al estudiante para resolver un problema en relación justamente a el rincón de juguete de los niños, ¿no? Entonces, se les muestra esta actividad y se le vincula al estudiante. Dice, hemos recibido una carta pidiendo que construyamos, ¿no? Pidiéndonos que construyamos algunos garajes de juguetes, ¿no? También nos han dado unas indicaciones de cómo desean que lo hagamos. ¿Seremos capaces de construir garajes adecuados para los niños y niñas de 5 años? ¿No? Nos reta, ¿no? La pregunta retadora, ¿no? Como que les pone ese reto. ¿Seremos capaces? ¿Podemos hacerlos? Y lo está motivando, ¿no? ¿Podemos diseñarlos, fabricarlos? ¿Cómo podríamos hacerlos, ¿no? Entonces, y luego les da la forma de organización. Juntos podemos, ¿no? Juntos podemos ser extraordinarios, ¿no? Entonces, está motivando al estudiante, generándole el interés y la motivación, ¿no? Entonces, hay algunas tareas específicas, ¿no? Organizarlos en equipos de trabajo, cómo van a ser esas responsabilidades en el equipo de trabajo, cómo se van a ir vinculando, ¿no? Cada miembro de equipo tiene un rol, ya el maestro aquí ha establecido los roles para trabajar, ¿no? Y siguiendo esta lógica de construcción, le presenta al estudiante este encargo tan especial, ¿no? Entonces le muestra el pedido que hacen los niños más pequeños, ¿no? En esta pequeña tarjetita. Entonces dice, aquí con algunas preguntas, ¿no? Que se habla sobre la originalidad, sobre lo importante de esta información, y los lleva nuevamente a niveles de trabajo colaborativo, una carpeta del equipo. Y que muy bien podría hacerse, como yo le decía, a través de Google Drive, se podría hacer, ¿no? Entonces, aquí ya distribuyen las responsabilidades, quiénes son los miembros del equipo, se les da los documentos que tienen que revisar, aprenden de repente a manejar algunas herramientas digitales, a cómo se van a vincular a partir de estas herramientas digitales y cómo el maestro va a ir orientando ese trabajo, ¿no? El blog del aula, por ejemplo, aquí ya se ha creado un blog del aula para poder interactuar con estas actividades que tienen pensado realizar. Aquí se les ha dado algunas normas de etiqueta y algunos decálogos para saber interactuar, porque ahora es el cómo lo va a hacer el estudiante, ¿no? Entonces estamos vinculando al estudiante de una forma de interactuar con las redes, ¿no? Diferente a las que él tenía. Está construyendo aprendizajes en un aula virtual, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense acá, ya se le pone al estudiante algunos ejemplos. Entonces, se le da el modelo, el cómo lo va a hacer. Se centró la atención, se centró el interés, se organizó a los equipos y se les está dando ahora modelos para que puedan realizarlos.
Se les da algunas plantillas, ¿no?, para que ellos elijan cuál podría ser el que van a utilizar. Y lo interesante aquí es que paso a paso de la actividad del proyecto, dice acá, mostrar retroalimentación. Entonces ellos han pensado en esta plataforma, el maestro, hacer preguntas, ¿no? Y estas preguntas van a ayudar al proceso reflexivo para retroalimentar las actividades que realiza el estudiante. Todos los modelos propuestos cumplen las condiciones del encargo. Entonces ellos tienen que darse cuenta, a ver, ¿no?, ¿qué tipo de modelo voy a crear? ¿Responde o no responde a lo que los niños han pedido al inicio en su tarjetita? Entonces fíjense, ¿no?, cómo esa retroalimentación está pensada a partir de las preguntas, ¿no? Todos son iguales de sencillos de elaborar. Algún miembro del equipo tiene hermanos, hermanas de 5 años. ¿Cuáles serán los más adecuados para ellos, ¿no?, para hacer las consultas de repente? Entonces, y aquí tenemos lo que necesariamente tiene que hacerse en ciencias, que es el recojo de la información, ¿no? Cuaderno de campo, diario de campo, acá se le llama diario de reflexiones. Lo importante es registrar los procesos, ¿no?, para que él se quede con la lógica de indagación que está trabajando. Y en este proceso también tenemos la retroalimentación a partir de las preguntas, ¿no?, para que ellos puedan reflexionar, ¿no?, qué proceso, si el proceso les ha gustado, de repente qué ha sido más fácil, qué ha sido más difícil. Hemos consensuado las respuestas antes de recogerlas en las fichas de observación, y es importante, ¿no? Entonces acompaña paso a paso al estudiante en la construcción de este prototipo, ¿no?, de repente de este parqueo que están haciendo. Aquí, por ejemplo, ya en la actividad anterior hemos realizado un registro de todos los garajes, ¿no?, que aprecian en la presentación, y ellos ya ahí se les va dando más aportes, pero siempre acompañando de las pautas que tienen que realizar. Entonces, aquí hay algunos esquemas que permiten también organizar la información de los estudiantes. Por ejemplo, en qué consiste tener ese objeto completo, sus partes y su ficha, ¿no? Hasta se hace una ficha técnica del producto que están construyendo. Entonces, fíjense, estamos acompañando al estudiante en el cómo lo va a hacer, y sin dejar de lado las preguntas de retroalimentación. ¿Qué cosas más pequeñas forman el todo? ¿Qué hemos pensado? ¿Qué pasaría al faltar cada parte? Entonces, aquí también tenemos que darnos cuenta que en todo este trabajo hay una intencionalidad de aprendizaje. O sea, todas las acciones son pretextos porque yo tengo que darme cuenta qué aprendizajes de áreas específicas está trabajando el estudiante, ¿no? Fíjense, quiero pasar preguntas para resolver el problema. Y aquí están todos los insumos que necesita el estudiante. Se le sigue retando y sigue registrando, y siguen las preguntas de indagación presentes. Planifican el proceso de construcción, se le muestra un ejemplo, hay una ruta del diseño de construcción que tienen que realizar, hay una ficha técnica del proceso que tienen que seguir. Ahora presentan la consolidación de sus productos, ¿no? Y obviamente que en esa presentación estarán, pues, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué necesitaron, qué pasos siguieron, ¿no? Estarán los aprendizajes y las habilidades procedimentales que van trabajando, y evidenciando también a partir de las áreas, ¿no?, que han involucrado el trabajo del estudiante, ¿no? Evaluamos nuestro trabajo. El proceso de autoevaluación es importante, de darse cuenta cómo se van ejercitando en el proceso del desarrollo del proyecto, preparando nuestro regalo, ¿no? Ya está consolidado, cómo lo van a presentar, cómo lo van a entregar. De repente surgirán algunas nuevas inquietudes en los estudiantes. Aquí, por ejemplo, en el momento de entregar a los garajes, ¿no?, es el más importante del proyecto. Claro, porque surgió justamente de esa invitación que hicieron los niños más pequeños a los niños más grandes para que puedan hacer este proyecto. Entonces, dice, 1 o 2 de los compañeros de clase tendrán que ser los encargados de tomar las fotografías,
En los videos incluiremos la grabación de la entrega, los testimonios también de los estudiantes. Las fotos podemos hacer una pequeña galería de todo el proceso que ellos han seguido. Puedan recopilar videos de un canal de YouTube para compartirlo en el blog. Entonces, fíjense, las evidencias de todas las actividades realizadas, de los procesos seguidos y obviamente los aprendizajes que han involucrado cada uno de ellos, ¿no? Y aquí se coloca también la guía didáctica que tienen los maestros para este proyecto, ¿no? Claro que es otra estructura la nuestra, pero vale en la medida que encontramos todos los elementos. Están las competencias que se han trabajado del área de matemática y ciencia, hay matemática y científica, ¿no? El área de comunicación, también las habilidades digitales en este proceso en el que el proyecto está presentado en esta plataforma. Hay algunas competencias del área de ciudadanía y también el aprender a aprender, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí hay todo un paneo de todo lo que ha implicado el proyecto, ¿no? ¿Qué querían lograr, qué se quería lograr como objetivo, ¿no? Desarrollar conocimientos matemáticos de la vida cotidiana, identificar elementos del entorno, planificar y realizar proyectos, utilizar las TICs, trabajar en grupo cooperativo, y ese es uno de los elementos importantes del proyecto que tiene la posibilidad de poder trabajar colaborativamente. Aquí te plantea cómo inició, ¿no? El evento inicial que motivó y desencadenó todo el proyecto, el desafío final, que es la construcción de este garaje de juguete, las tareas que se realizaron, analizar las partes, plantear preguntas, escribir el texto, diseñar el proceso de construcción, realizar el panel. Fíjense cómo las tareas tienen relación con las competencias, tienen relación con los objetivos que se estaban vinculando en este proyecto, los recursos que ellos han utilizado, la forma de organización y la temporalización, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está dentro de otra lógica de construcción el esquema, pero apunta al esquema de proyecto que también nosotros podemos tener. Hay una ficha técnica que ayuda también al maestro, el título del proyecto, en este caso Todo se mueve, las áreas que ha involucrado, ¿no? El desafío, la descripción, que era construcción del objeto, y la del proyecto tecnológico que tiene que construir. Aquí le han dado 18 sesiones, porque es un trabajo, ¿no?, que implica varias actividades, ¿no? Entonces, sí será importante, todo dependerá si tengo la claridad como maestro, aquí, por ejemplo, qué competencias, qué objetivos, qué tareas, ¿no? Entonces, si puedo hacer una triangulación así entre estos elementos, yo me voy a dar cuenta de cuánto tiempo requiero, porque tengo que estar mirando las capacidades que van a lograr los estudiantes, ¿no? Y aquí también, como está abierta la plataforma, ¿no?, te pide un pequeño cuestionario de opinión sobre el proyecto, ¿no?, para seguir enriqueciendo el trabajo que ellos han realizado. Entonces, si bien es cierto, quizás no tenemos una plataforma, pero hay recursos TIC que sí me permiten poder realizar la lógica de construcción del proyecto, desde un trabajo en Drive, ¿no?, desde sistematizar el proceso a través de fotografías, a través de recojo de la misma información para poder sistematizar el trabajo. Entonces, el proyecto resulta ser retador, interesante, te mantiene conectado desde el inicio hasta el final de las actividades, todos participan, el estudiante se enriquece y se queda y se empodera de los procesos seguidos, ¿no? Porque en este caso lo que nosotros necesitamos en este tipo de proyectos es que el estudiante se interiorice los procesos de indagación, ¿no? Entonces, partió de una situación de interés, partió de un conjunto de preguntas y al final encuentra las respuestas a esas preguntas, construye cosas en esa lógica de trabajo y de repente va construyendo otros elementos y va respondiendo a sus hipótesis, dudas, o de repente surgen nuevas hipótesis al término de este proyecto de indagación que pueden empalmarse con nuevas investigaciones, ¿no?, con nuevas indagaciones. Al final, la evaluación del proyecto, sí es importante, ¿no?, que la evaluación ocurre en todo momento durante la planificación y la implementación del proyecto y al final de este.
Entonces, es un proceso que nos permite ir paso a paso y como lo hemos visto en esta página de proyectos, la retroalimentación también ayuda a este proceso de evaluación. Uno de los documentos que nos daba el ministerio, nosotros también teníamos ahí un elemento importante que está dado por las fichas de autoevaluación, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante que también va mejorando los niveles de participación de nuestros estudiantes, ¿no? La ficha de autoevaluación. Podemos hacer una ficha de autoevaluación de procesos específicos del proyecto o de repente una ficha de autoevaluación de los niveles de participación que ha tenido el estudiante con su equipo o de repente también de los propios procesos que ha realizado el estudiante, ¿no? Entonces, en esa lógica de construcción, los proyectos nos permiten, son retadores, motivan mucho a los estudiantes, nos permiten integrar áreas, nos permiten ver un trabajo articulado, ¿no? Sostienen la motivación y permiten justamente que podamos ahora hacer uso de los recursos TIC, que es lo que estamos también necesitando, ¿no? Bien, Magali, yo sé que dentro del espacio que tenemos es un reto hacer los proyectos, pero siento de que todo está en ir incorporando la lógica de construcción del proyecto y será también la experticia del maestro. Yo sé que todo maestro al inicio de repente nos podemos sentir un poco retados, cuestionados también, ¿no? Y de repente sí, pues nos va también a llevar nuestro propio proceso como maestros de aprender esa lógica de construcción. Pero una vez que nos ejercitamos en ella, vemos la riqueza desde los aportes de los estudiantes hacia los proyectos que podemos ir consolidando. Anita, ¿qué recomendación nos darías a los maestros acerca de cómo manejar los experimentos en esta fase de aprendizaje a distancia para estos proyectos de indagación? Nos preguntan los maestros. Pueden darse, de repente pueden darse dentro de las preguntas que hagan los estudiantes, si de repente si uno de los alimentos importantes para el sistema inmunológico y para el sistema respiratorio es la vitamina C, ¿no? Y de repente el estudiante dice, bueno, ya, el estudiante dice, yo sé qué productos tienen vitamina C, pero ¿y cómo compruebo que tiene vitamina C? ¿Habrá alguna forma de comprobar que tal alimento tiene vitamina C? De repente sí es posible, ¿no? Entonces, vamos a la búsqueda de información. Entonces, de repente los estudiantes en equipo podemos encontrar fuentes en las cuales hay forma de comprobarlo, ¿no? Así como también tenemos formas de comprobar la grasa en determinados alimentos, que son formas muy sencillas, y son de repente experimentos caseros que pueden hacer los estudiantes en casa y luego mostrarnos el video, mostrarnos las fotografías del proceso de experimentación. Es decir, no está cerrado, ¿no? Salvo que sea un experimento que implique elementos que hay que manipular con mucho cuidado, de repente esos no podríamos hacer. Pero si hay posibilidad de hacer un experimento dentro de canales de seguridad, creo que no habría mayor inconveniente y no está cerrado a que no podamos hacer un experimento dentro del proyecto de indagación. Anita, también me comenta el profesor Enzo, una de las características del trabajo por proyectos es el trabajo en equipo. En esta coyuntura, ¿qué alternativas o recomendaciones darías para este trabajo de los estudiantes en equipos? Lo importante es que si ya hemos fidelizado a nuestros estudiantes con un horario de trabajo en casa y con una interacción de repente de ciertas actividades sincrónicas o asincrónicas, entonces también podemos ver espacios de interacción en pequeños equipos de trabajo, ¿no? A través de WhatsApp,
y como ellos van a de repente plantear preguntas por equipos a través del WhatsApp ya organizados, definir cuáles serán sus preguntas para el equipo de trabajo que luego van a poner en común o de repente enviarlos a la maestra, ¿no? Y ponerlos en común en grupo general de WhatsApp o de repente a través del Drive. Sí, al menos nos permiten estos dos medios poder organizar a los estudiantes en trabajo de equipo. Sí, como tú indicas, estas actividades hay que irlas intercambiando entre actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿no? No es una sola sesión, sino un conjunto de sesiones. El profesor Juan Carlos nos pregunta, ¿hasta cuántas áreas se pueden integrar, se pueden trabajar en un proyecto? Y el profesor Arturo nos pide si tienes alguna bibliografía para trabajar proyectos interáreas en el nivel de secundaria. Bien, cuando vamos construyendo el proyecto, lo vamos construyendo en una lógica de los aprendizajes que pueden ir logrando los estudiantes. Entonces, en esa lógica de aprendizajes que puede lograr el estudiante, es que tenemos que mirar de manera natural cuáles son las áreas que pueden irse incorporando porque a veces en este cuadrito que nosotros tenemos acá, ¿no? Aquí es donde de repente, conforme yo voy armando mi cuadro, mi esquema, que me permite ir mirando los aprendizajes que va a lograr los estudiantes, yo puedo irme dando cuenta, por aquí surgen actividades que netamente las puedo abordar desde los aprendizajes de ciencia, o por aquí van surgiendo actividades netamente del área de comunicación. En el caso de ciencia y en estos proyectos de indagación, siempre está ciencia, está comunicación con sus capacidades que son más procedimentales, nos permiten articular al área de ciencia y el área de matemática, porque también muchas competencias de matemáticas son vinculantes a ciencia. A ver, y entonces en esa lógica tengo que encontrar cuáles se articulan mejor, porque a veces trato de forzar que el mayor número de áreas se puede incorporar y eso es bien complejo, ¿no? Eso es bien complejo porque no es la lógica que tienen que estar todas las áreas, no, estarán todas las áreas que de manera natural me permitan hacer el abordaje de todo el proceso de indagación que estoy construyendo con los estudiantes. Me parece que había una pregunta más conexa. Sí, la bibliografía para proyectos en secundaria y que integren áreas. Por ejemplo, si entramos a la página del ministerio, existe en no recuerdo en ese momento si es la UGEL 2 o la UGEL 6, que tienen una propuesta de proyectos, integradores en secundaria a través de recursos TICS. Entonces, está colgado en la página web del ministerio, solo que en ese momento no me queda claro si es la UGEL 2 o la UGEL 6, y es un colegio emblemático justamente el que presenta esa propuesta. Si yo necesito bibliografía, también el Colegio José Antonio Encinas tiene publicaciones, ¿no? En relación al Centro de Investigación y Desarrollo de Educación, y hay publicaciones de los proyectos de indagación que ellos hacen. Cuando mejoren los tiempos, creo que sería importante. El Colegio José Antonio Encinas está en la cuadra 4 de Tacna, en Magdalena, y ellos siempre están muy abiertos a poder compartir la experiencia del trabajo de proyectos, ¿no? Aparte del material también bibliográfico que ellos han editado. Me parece que tienen uno o dos videos también en plataformas abiertas de YouTube. Y ahora, si quiero trabajar en el caso de indagación, hay material de Schumann y de Short colgado en internet, y también tenemos, me parece, aparte de la propuesta que también tienen algunas escuelas, ¿no? De trabajo intercultural, que también el ministerio las tiene como buenas prácticas. Entonces tenemos experiencias que
hacemos, y las escuelas multigrado están acostumbradas al trabajo de proyectos y son las que de repente tienen una experticia enriquecedora ya en el trabajo de proyectos ya realizados, ¿no? Ahora, siento que en el caso de secundaria habrá que mirar cómo establecen dentro del trabajo colegiado los maestros espacios para intercambiar propuestas de trabajo de proyectos, que sí es posible realizarlos, ¿no? Y la maestra Soraya Vázquez nos pregunta, ¿desde qué edad los niños podrían empezar a trabajar con proyectos en esta coyuntura de aprendizaje a distancia? Bien. Bueno, para trabajar proyectos, se han trabajado proyectos desde inicial, ¿no? Ahora, ¿dónde está, digamos, el paso un poco complejo? Sería qué herramientas y qué espacios virtuales puedo yo seleccionar para el proyecto, ¿no? Si sobre la lógica del esquema de indagación que yo les he compartido, ¿no? Entonces ahí yo también tendría que trabajar con el padre de familia para que el padre de familia sepa qué es lo que buscamos en este proyecto de investigación o de indagación, ¿no? Entonces, yo tendría que conversar con los padres de familia y de repente en esta parte donde voy a problematizar, lo puedo hacer de repente a través de un video que la maestra puede hacer para generar el interés de los estudiantes y pasarlo a los niños a través del WhatsApp de los padres de familia, con la ayuda de los padres de familia, de repente mencionan todo lo que saben al respecto de la propuesta de indagación que propone la maestra. De repente no lo van a escribir, pero sí pueden dibujar. De repente pueden dibujar lo que les gustaría saber del tema, ¿no? Con ayuda de los padres podrían hacer las preguntas y de repente la maestra les orienta algunas páginas específicas que ellos puedan mirar para responder las preguntas que ya la maestra ha sistematizado. Entonces, creo que hay que ver lo más sencillo que se pueda realizar, ¿no? Pero sí es posible realizarlo con los más pequeños y ahí la colaboración y la lógica de construcción que también lo entiende el padre de familia, ¿no? Entonces, el padre de familia finalmente tiene que darse cuenta que aquí es qué no sabía el estudiante y qué es lo que ahora va a saber siguiendo estos pasos de indagación, ¿no? Entonces, esto, lo más sencillo es lo que siempre ayuda más. Anita, el profesor Enzo nos pregunta, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Una de las características de los proyectos era cómo los estudiantes podían acercarse a los entornos reales, vivenciarlos, ¿no? Y en este caso, dice él, en este contexto, se han cancelado lógicamente toda visita de estudio, ¿no? ¿Qué proyectos podrían realizarse con un peso similar? Por ejemplo, dice, ¿podrían funcionar las visitas virtuales? Que tienen programas interactivos en museos, por ejemplo. Sí, ciertamente sí pueden utilizarse esos espacios de interacción virtual que están ahora disponibles, ¿no? Hay tantos, UNESCO, OEI han puesto, la OEI han puesto sus plataformas, hay muchas universidades que han puesto sus plataformas, muchos museos han puesto plataformas, entonces es la misma ruta de indagación solo que el recurso que voy a utilizar para hacer este proceso de indagación, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo. Si fuese un proyecto para resolver un problema, como les mencionaba, claro, ahí sí necesito interactuar con el entorno o la asociación problemática. Si es un proyecto para un trabajo que va a obtener un producto, también podría hacerlo porque en las plataformas virtuales me dicen el cómo hacer, ¿no? Cómo construyo de repente un procedimiento para conservar mejor los alimentos, ¿no? Entonces, estamos invadidos de muchos alimentos, pero a veces no sabemos cómo conservarlos. Entonces, puedo buscar esa información y puedo obtener un producto al término de. Entonces, no hay límite, pero sí nos reta a ser más creativos y encontrar nuevos mecanismos para
poder seguir una ruta de indagación, ¿no?, con estos proyectos. Muchas gracias, Anita. Es interesante ver que a pesar de que estamos cambiando de entorno, los procesos de aprendizaje tienen que seguir funcionando, ¿no? Solamente el reto es ir trasladándonos de la actividad presencial a la actividad en entornos virtuales. Muchas gracias, estimada Anita. Muchas gracias, colegas, por su participación en este seminario. Los invitamos a participar en diferentes fechas que vamos a seguir desarrollando más temas. Conforme la coyuntura avanza, van surgiendo nuevas necesidades, nuevas situaciones, y siempre Santillana está gustoso de poder apoyarlos en este tipo de cambios en la educación. Entonces, muchas gracias, Anita. Ya nos estaremos encontrando el día de mañana. También vamos a estar trabajando otro tema interesante con ella. Los invitamos a poder participar, colegas, y poder seguir creciendo en este nuevo entorno de aprendizaje. Solamente recordarles, colegas, que este seminario se ha grabado y se va a estar compartiendo dentro de unas 3 horas aproximadamente a través del correo desde el cual usted se registró, y va a usted poder repasar algunas ideas que se han presentado. Muchas gracias, estimados, por su participación. Muchas gracias, Anita. Gracias, Magali, gracias a los maestros, y que sigamos motivados en este proceso para lograr que nuestros estudiantes sigan aprendiendo y compartiendo también nuestras experiencias para que así podamos estar más fortalecidos. Éxitos y a cuidarse todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.